acabamos de leer nos muestra la institución de la Cena del Señor, la misma noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado. Al igual que la cena y el bautismo son dos mandamientos que nuestro Señor Jesucristo da para todos sus seguidores. Para que sus seguidores cumplan, nosotros debemos de obedecer estas dos ordenanzas que el Señor Jesucristo ha instituido. Nosotros, como habíamos mencionado antes, esto que el Señor había instituido solamente dos sacramentos o ordenanzas para su iglesia, y hace 8 días y hace 15 días estuvimos considerando lo que era el bautismo, y este es un sacramento, el bautismo, que los cristianos solamente hacen una sola vez en su vida. Y sabemos que la cena del Señor es un sacramento que nosotros tenemos que hacer repetidamente a través de toda nuestra vida cristiana. Entonces, ahora vamos a continuar con este estudio de los sacramentos y vamos a hablar hoy acerca de la Cena del Señor o la Mesa del Señor. Este es un sacramento que, como dije, se debe realizar constantemente todos los cristianos cuando estemos reunidos como iglesia, constantemente, porque el Señor así lo ha instituido como una señal de que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces, hoy vamos a considerar tres puntos que me parecieron que debíamos de considerar acerca de la Cena del Señor. Y el primer punto vamos a mirar es el significado de la Cena del Señor. Al igual que el bautismo, nosotros vamos a encontrar muchísimos simbolismos en cuanto a la cena. Nuestro segundo punto es quiénes son los que pueden participar de la Cena del Señor. Y nuestro último punto es un autoexamen antes de nosotros tomar la Cena del Señor. Entonces vamos a considerar nuestro primer punto, y es el significado de la Cena del Señor, porque en este acto de nosotros tomar la cena, nosotros vamos a encontrar muchos simbolismos que nos van a mostrar también muchas realidades espirituales. Lo primero que encontramos en cuanto a esta ordenanza es que se debe tener unos elementos como son el pan y el vino. 1 Corintios 11:24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió, acá está hablando del pan, y dijo: tomad y comed esto, que es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto, del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, la Santa Cena vemos una representación donde los cristianos conmemoran una ceremonia acerca de la muerte de Cristo y también acerca de la segunda venida, porque cada vez que nosotros hacemos eso también estamos anunciando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, donde vemos la representación gráfica de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por todos nuestros pecados. Ahí el pasaje nos decía dice que y partió el pan. Al partir el pan nosotros vemos una imagen donde el cuerpo de Cristo tuvo que ser hecho pedazos, tuvo que ser quebrantado y tuvo que ser molido por nuestros pecados. Cuando partimos el pan, está haciendo esta representación de que Cristo tuvo que ser molido por nuestros pecados. También, por el otro lado, el vino nos muestra también un simbolismo de que Cristo tuvo que dar su sangre, que su sangre también fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Por eso, cuando participamos todos nosotros de la Cena del Señor y comemos el pan y tomamos el vino, lo que estamos haciendo es que estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Esta es una ordenanza que se debe realizar la iglesia hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, una ordenanza que debe ser repetida. 1 Corintios 11:26 nos dice: así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Recordemos que ni la cena ni el bautismo son necesarios para nuestra salvación. Yo no puedo coger estas ordenanzas y digo que si no soy bautizado ni tomo la cena, son necesarias para yo ser salvo, sino estas son mandamientos del Señor que debemos de cumplir porque hemos creído en Él y porque le obedecemos a Él. Pero estas son dos ordenanzas que son para nuestra vida cristiana, que debemos cumplirlas como discípulos del Señor, porque el mismo Señor Jesucristo ha estipulado que todos sus seguidores deben de cumplir estas dos ordenanzas. Y en estas dos ordenanzas nosotros también encontramos también muchas bendiciones espirituales también para nuestra alma. Estas son ordenanzas que el mismo Señor ha estipulado para su iglesia, donde primero todos los creyentes debemos de ser bautizados y después de esto debemos de participar activamente y repetidamente en la cena del Señor, ya que la cena representa todos los beneficios de la muerte de Cristo a nuestro favor. Aparte de esto también la cena es un sello de pacto, de que ahora nosotros nos encontramos dentro del nuevo pacto, donde todas las bendiciones del nuevo pacto son significados, sellados y aplicados para todos los creyentes. El Señor Jesús nos dice ahí en Lucas 22:20, dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El Señor parece que acá nos estuviera diciendo: mi sangre es el sello del pacto, mi sangre es el sello del pacto de gracia. Y como tal, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es ofrecida para todas las personas, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos limpia de nuestro pecado. Y cuando nosotros tomamos la copa, es un signo de que nosotros estamos comprometidos a cumplir los requerimientos que el Señor nos exige en su evangelio, porque este es un pacto que nosotros hacemos con el Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, al hacer el pacto, Él es quien pone las condiciones. No es como yo quiera que debo cumplir el pacto, como yo piense que debo cumplir el pacto, sino como el Señor Jesucristo ha estipulado que nosotros debemos de cumplir el pacto. Entonces la cena nos muestra también una señal que nosotros también somos fieles a nuestro Señor Jesucristo y que profesamos ser cristianos, y es una marca que también somos ciudadanos del reino de los cielos y que estamos perseverando porque vivimos conformes a los estatutos de nuestro Rey. Cada persona individualmente, cuando toma la cena, está simbolizando con su participación que se apropia de todos los beneficios que tiene la muerte de nuestro Señor Jesucristo a su favor. Todos los beneficios que Cristo ganó en la cruz del Calvario, la persona se apropia de todos estos beneficios que Cristo ganó para nosotros. Además, también la cena es nuestro alimento espiritual. Así como nosotros tenemos necesidad de desayunar o necesidad de comer cada vez que nosotros tenemos hambre, porque nuestros cuerpos físicos necesitan alimento, de igual manera también sucede cuando nosotros tomamos el pan y el vino, que nos dan alimento espiritual, pero para nuestras almas. Porque esta ceremonia describe el hecho de que Cristo da alimento a nuestras almas y que Cristo también nos da un refrigerio espiritual. Juan 6:54 nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por sí mismo. Sabemos que acá el Señor Jesucristo no nos está hablando literalmente que nosotros tengamos que beber o comer su sangre. Este pasaje nos está hablando de unos beneficios espirituales para nosotros que necesitamos ser redimidos.
Y este alimento espiritual que nosotros encontramos acá es muy importante para la salud de nuestras almas, donde externamente y por la fe simbolizamos la representación de que Cristo tuvo que padecer por todos nuestros pecados y también que nosotros esperamos su segunda venida para nosotros poder ser glorificados. Y cuando en la cena participamos todos los miembros de la iglesia, es una señal clara de que nosotros estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Todos los miembros somos parte del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 10:17, siendo solo el pan nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Debemos de tener en cuenta todo el simbolismo que nosotros encontramos en la cena del Señor, y nosotros también debemos de conocer todo el significado que representa este simbolismo que se encuentra dentro de la cena del Señor, ya que este es un acto que tiene mucho valor espiritual para nosotros cada vez que nosotros vayamos a celebrar la cena. Cuando participamos en esta ordenanza, nosotros venimos a la presencia de Cristo recordando su muerte y recordando también su pronta venida, y que Él tuvo que dar su vida en la cruz por nosotros, ya que por medio de esta ordenanza participamos de todos los beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y recibimos también alimento espiritual para nuestras almas, ya que todos como creyentes estamos unidos a Cristo como hermanos cuando participamos de la cena del Señor. Por esto, cada vez que nosotros celebramos la cena, debe ser un motivo para nosotros de regocijo, de darle gracias a nuestro Dios por todas las bendiciones que nosotros encontramos allí, porque nosotros hacemos propias todas estas bendiciones para nosotros. En la cena tenemos la presencia de Cristo simbólica y espiritual. Sabemos que el pan y el vino simbolizan el cuerpo, y por el otro lado también simbolizan la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ofrece una señal visible de que el hecho de que Cristo está verdaderamente presente con nosotros, ya que el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, y que Cristo está también espiritualmente presente de una manera especial cuando nosotros tomamos el pan y el vino, ya que ciertamente nuestro Señor Jesucristo prometió que cuando se reúnen los creyentes, Él va a estar presente. Entonces, Cristo siempre va a estar presente cuando nosotros nos reunamos a tomar la cena. Vamos a tener una presencia simbólica, pero también vamos a tener su presencia espiritual con nosotros. Mateo 18:20 dice: porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si nuestro Señor Jesucristo está presente cuando su iglesia se reúne para adorarlo, entonces Él también está presente de una manera especial cuando su iglesia se reúne también para tomar la cena. Pues nos encontramos en la mesa del Señor, a la cual Él viene para entregarse a nosotros. Cuando nosotros recibimos los elementos del pan y el vino, lo estamos recibiendo en la presencia del Señor. De esta manera nosotros participamos de Él y de todos sus beneficios. Nos alimentamos en nuestros corazones con acción de gracias. Cristo se encuentra presente de una manera simbólica, pero también su presencia también es una presencia espiritual, y encontramos una verdadera y genuina bendición espiritual cada vez que nosotros participamos de esta ceremonia, porque el mismo Señor Jesucristo es quien nos está invitando que nosotros nos acerquemos a su mesa. Aparte de todas estas verdades que nosotros encontramos en la cena del Señor, el hecho de que nuestro Señor haya instituido la cena para su iglesia y que su iglesia debe participar activamente y repetidamente en la cena, el Señor también nos da a conocer por medio de estas ordenanzas, donde nosotros también encontramos también algunas promesas implícitas, ya que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nos debemos recordar una y otra vez
las siguientes afirmaciones que el Señor Jesucristo nos ha hecho al instituir la cena. Que Cristo afirma su amor por todos nosotros. El hecho de que yo puedo participar en la cena del Señor nos está indicando que el Señor nos está invitando a venir. Y es un recordatorio y confirmación visual de que Jesús me ama individual y personalmente, porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Por eso cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor nos debe dar una confianza, porque el Señor nos está mostrando un amor personal hacia cada uno de nosotros, ya que nos está invitando a su cena. 2. También Cristo afirma y asegura también todas las bendiciones de la salvación que están reservadas para cada uno de nosotros. Cuando me acerco invitado a la cena del Señor, este hecho del Señor es que el Señor nos está invitando también a su presencia y nos asegura que tiene también abundantes bendiciones para todos nosotros. En la cena, el hecho de que yo saboreo de antemano la comida y bebida del gran banquete. Nosotros venimos a esta mesa como miembros de la familia espiritual de Dios y cuando el Señor me da la bienvenida a su mesa, asimismo me da la bienvenida también y también me da también otras bendiciones tanto acá en la tierra como también en el cielo, y especialmente también en la cena del Cordero, en la que el Señor Jesucristo ha reservado un puesto para nosotros, como dice Apocalipsis 19:9, dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos participando de la cena, también es un anticipo de que nosotros vamos a estar en la cena del Cordero. 3. Yo afirmo mi fe en Cristo. Por último, cuando nosotros tomamos el pan y la copa por nuestras acciones, lo primero que nosotros debemos proclamar es que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo y que debemos de poner toda nuestra confianza solamente en Él, para que nuestro Señor Jesucristo perdone nuestros pecados y nos conceda salud a nuestras almas, porque solo por su sacrificio nosotros podemos ser salvados. Entonces, yo afirmo más mi fe en Cristo porque solamente me doy cuenta que solamente dependemos de nuestro Señor Jesucristo para ser salvados. En la partición del pan, cuando tomamos el pan y cuando bebemos la copa, nosotros proclamamos una y otra vez que mis pecados fueron perdonados por el sufrimiento de Cristo en la cruz. Por eso debe de haber un gozo y acción de gracias y un profundo y genuino amor verdadero hacia nuestro Señor Jesucristo, que nosotros debemos manifestar cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor. La cena del Señor es una ceremonia que cuando el Señor Jesús se ofreció a sí mismo y por sí mismo en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre por nosotros, ya que Cristo es nuestra única propiciación por nuestros pecados y solo por su sufrimiento nosotros tenemos salvación y aguardamos su segunda venida. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor debe ser un acto de regocijo. A veces nosotros simplemente cuando las personas nos invitan ya sea a almorzar o comer, a veces nosotros nos ponemos contentas por estar allí y compartir con ellas. Entonces ahora cuando el Señor Jesucristo nos invita a la cena debe haber mucho más regocijo porque el Dios de los cielos es el que nos está invitando a participar de su mesa. Entonces esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo y quiénes son los que deben de participar en la cena del Señor? Para tomar la cena del Señor, lo más conveniente es seguir el ejemplo de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Mateo 26:26 nos dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed,
esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Lo primero que nos dice este pasaje es que nuestro Señor Jesucristo tomó pan y habiendo dado gracias, o sea, lo bendijo, oró y después tomó la copa y dio gracias también, tomó la copa y también dio gracias. Las oraciones que nosotros encontramos al tomar el pan como también al tomar la copa son de acción de gracias por estos elementos, por el simbolismo que representan. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a orar nosotros no vamos a orar por el vino, sino por lo que en sí representa el vino. Cuando nosotros oramos en la cena del Señor por el vino, estamos orando es que por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenemos perdón de nuestros pecados, como un simbolismo. Y esta oración nosotros le debemos pedir al Señor de que seamos dignos también de participar en la cena, de nosotros tomar la cena. Y también le debemos de pedir a Dios que nos haga consciente del verdadero significado que tiene la cena, que nos haga y que nos ayude a participar en una manera activa y en una manera digna de la cena del Señor. Porque nosotros también podríamos participar de una manera indigna de la cena del Señor. El apóstol Pablo reprende a los corintios por tomar también la cena de una manera indigna, y en 1 Corintios 11:27, donde dice, de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí el apóstol en este pasaje nos está hablando de comer la cena del Señor indignamente. Y con todo esto hay muchos cristianos que se abstienen de tomar esta ordenanza, primero alegando porque es que yo aún tengo algunos pecados en mi vida, entonces no tomo esta copa y hasta que yo no deje de pecar no puedo participar de la cena del Señor. O otros dicen, yo no participo de la cena del Señor porque es que yo no soy perfecto. Pero si nosotros nos detenemos y miramos a nuestro alrededor, nunca vamos a encontrar una persona que sea digna verdaderamente para tomar la cena del Señor, porque jamás nosotros vamos a encontrar una persona perfecta que nunca peque, que tenga el derecho de participar en la mesa del Señor. Si solamente las personas perfectas fueran las únicas que pudieran tomar la cena, yo considero que ninguna persona podría tomar la cena del Señor, porque todos somos pecadores. Esta palabra indigna describe las acciones de las personas, o sea, está describiendo la manera como los corintios participaban de la cena. La cena se tomaría de una manera indigna si nosotros no discernimos o conocemos el verdadero significado de la cena. Y cuando tomamos la cena debemos de estar conscientes de que estos dos elementos, de lo que representan estos dos elementos. Y estos dos elementos lo que representan es que nos muestran los eventos que sucedieron en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo fue allí crucificado. Si nosotros no tenemos un entendimiento de lo que verdaderamente significa la cena y no participamos de ella nosotros verdaderamente de todo corazón, estaríamos comiendo estos elementos en vano. Debemos de conocer el verdadero significado y todo lo que representa participar de la cena y todo lo que encierra nosotros al participar de la cena. Y cuando nosotros no respetamos esto o no tomamos en serio el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que Él hizo allí en la cruz del Calvario, nosotros estaríamos tomando la cena indignamente. La Biblia nos dice que cuando la cena se toma indignamente, esta persona será culpable del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Comer el pan y beber
la copa descuidadamente o negligentemente significa una actitud de indiferencia hacia la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y por ende esta persona viene a estar clasificado con aquellas personas que crucificaron al Señor Jesucristo. Aunque a veces se encuentran algunas diferencias sobre quiénes son las personas que deben participar de la cena del Señor y quiénes no deben de participar de la cena del Señor, pero la mayoría de cristianos estamos de acuerdo que esta ordenanza solamente se debe administrar a personas que cumplan algunos requisitos. Vamos a mirar solamente 3 requisitos que deben de cumplir las personas para poder participar activamente de la cena del Señor. El primer requisito es que solo aquellos que creen en Cristo puedan participar de ellos, pues es una señal de que es un cristiano genuino y permanece viviendo en una vida cristiana, porque las personas que comen de una manera indigna se enfrentan serias consecuencias. Solamente aquellas personas que verdaderamente han creído y que profesan una fe en Cristo pueden participar de la cena del Señor. Segundo, los que participan de la cena del Señor, otro requisito: los creyentes deben conocer primero el significado del bautismo y segundo el de la cena del Señor. Por eso solo aquellas personas que han sido bautizadas son los únicos que deben de participar de la cena del Señor. Esto se debe a que el bautismo claramente es un simbolismo de que nosotros hemos empezado a iniciar una vida cristiana, mientras que en la cena claramente es un simbolismo de que nosotros mantenemos en esa vida cristiana. Por eso, si una persona toma la cena del Señor, con ello está proclamando públicamente que ella lleva una vida cristiana, que permanece en esa vida cristiana, y por esta razón es que la persona debe ser bautizada para ella poder tomar la cena, ya que el bautismo es un simbolismo de que vamos a empezar una vida cristiana. La cena del Señor nos indica es que llevamos una vida cristiana. Nuestro tercer requisito para tomar la cena es: solo pueden participar de la cena aquellas personas que no vivan en pecados o aquellas personas que tengan pecados escandalosos no pueden participar de la cena. Así la persona sea bautizada, conozca el Evangelio, pero si no vive conforme a la sana doctrina, esta persona no puede tomar la cena, ya que esta persona está demostrando que no vive conforme a los mandamientos del Señor. También en este punto no pueden tomar la cena aquellos hermanos que se encuentren bajo la disciplina de la iglesia, tampoco podrían tomar la cena. Estas 3 son restricciones para tomar la cena. Solamente si una persona cumple estas 3 cosas, puede llegar a tomar la cena. Aunque también puede suceder que haya un verdadero creyente y que esté en la iglesia y esté dando frutos, y muchos hermanos lo puedan considerar como un verdadero creyente y un creyente genuino, y este creyente aún no ha sido bautizado. Aún si esta persona a esta persona no se le podría permitir tomar la cena cuando la iglesia la celebra. En este caso simboliza que la persona no es un miembro del cuerpo de Cristo. Con esto no estoy diciendo que esta persona no sea salva, solo que cuando nosotros tomamos la cena simbolizamos que somos miembros activos del cuerpo de Cristo, y nosotros nos congregamos a observar la cena como una fraternidad y como una unidad del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10:16 nos dice: siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Por eso, como iglesia, lo mejor para una persona que ha creído y esta persona no ha sido bautizada y está dando frutos, y que la iglesia lo considera como un verdadero hermano en la fe, y no se le permite participar en la cena, lo que hemos de hacer es como iglesia es incitar a este hermano
que se bautice lo más pronto posible, porque si la persona está dispuesta a participar de la cena, que es un simbolismo externo y es un mandato del Señor Jesucristo, no va a haber ninguna razón también para que esta persona no esté dispuesta también a bautizarse, ya que también es otra ordenanza del Señor Jesucristo. Podríamos nosotros ilustrarlo esto de la siguiente manera. Sabemos que un estudiante para graduarse en la universidad se demora alrededor de unos 5 años. Como cristianos, al igual que el estudiante, nosotros también debemos de durar cierto tiempo y mostrar delante de la iglesia que nosotros tenemos la fe verdadera para nosotros ser bautizados. Y al pasar el tiempo, ese estudiante obtiene un título universitario que demuestra que ahora es profesional. El bautismo también demuestra que nosotros hemos creído y que ahora, a partir de ese momento, ya tenemos una vida en Cristo. El bautismo sería como si nosotros nos estuviésemos graduando de la universidad, y después de esto el estudiante ya demuestra lo que ha estudiado, demuestra su profesión, que es un ingeniero. Al igual sucede con el cristianismo. Cuando nosotros tomamos repetidamente la cena del Señor, estamos diciendo que ahora somos cristianos y que pertenecemos al cuerpo de Cristo y que tenemos comunión con todos nuestros hermanos. Ahora pasemos a nuestro tercer punto, y es el autoexamen. Vamos a ir a 1 Corintios 11:27. Primera de Corintios 11:27 dice la Escritura: de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí Pablo reprende a los corintios por su conducta egoísta e inconsistente cuando se reunían como iglesia a participar de la cena del Señor. 1 Corintios 11:20 nos dice: ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto es, a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre, y otro se embriaga. Aunque el problema con los corintios era de que ellos no comprendían verdaderamente el significado del pan y el vino, que representaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Su problema era una conducta egoísta y desconsiderada hacia los demás hermanos que estaban ante la cena del Señor. Los corintios no comprendían verdaderamente la naturaleza de la iglesia como cuerpo de Cristo. 1 Corintios 11:29, acá el apóstol Pablo le dice a los corintios: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Los que comen y beben sin discernir el cuerpo, era porque acá los corintios no comprendían la unidad de la iglesia como cuerpo, porque la iglesia, sabemos que toda la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Esto significa que los corintios no se preocupaban por los hermanos cuando venían a la cena del Señor, donde cada uno como creyente debemos de reflejar el carácter de Cristo. Por eso cada uno debe examinarse a sí mismo. 1 Corintios 11:31 nos dice: porque si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto significa que debemos preguntarnos si nuestra relación con el cuerpo de Cristo refleja verdaderamente que nosotros hemos creído en Cristo, y si nosotros cada vez tenemos más el carácter de Cristo. Dios requiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, como nos dice Juan 4:24, y como creyentes debemos de hacernos un examen antes de nosotros llegar a adorar a Dios, porque realizar cualquier acto de adoración de manera descuidada o de manera que no se conforma a la palabra de Dios es despreciar al Creador
al Creador que nosotros adoramos. Nosotros no podemos adorar a Dios como yo creo o como yo pienso. Nosotros debemos adorar a Dios como Dios manda en la Escritura que nosotros le adoremos. Por ejemplo, supongamos, yo le voy a regalar, digamos, un buzo, digamos, al hermano Andrés. Yo sé que a él le gusta mucho el color rojo, pero yo se lo regalo blanco y resulta que a él no le gusta el color blanco. Entonces, Dios nos manda a que nosotros le adoremos, es como está en la Escritura, como a él le agrada. Porque digamos al hermano, si no le agrada el color blanco, pero entonces Dios nos manda es que nosotros le adoremos, es como Él nos ha mandado. Por eso nosotros debemos de examinarnos, mejor dicho, nosotros debemos de probarnos, y esto lo debemos de hacer es de una manera individual. Por eso cuando nos examinamos para participar en la cena del Señor, esto debe incluir nuestra actitud también hacia el cuerpo de Cristo y la sangre del Señor. También debemos examinarnos para determinar si demostramos reverencia propia, la que se merece el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Sabemos que ni el pastor ni el oficial de la iglesia debe examinar a las personas, o él no puede conocer si las personas verdaderamente se han examinado. Solo se puede llegar a conocer esto solamente si una persona vive en una vida de pecado y es evidente hacia los demás. La iglesia tiene la responsabilidad de explicar el verdadero significado de la cena del Señor y advertir los peligros que conllevan a participar de una manera indigna, porque recordemos que cuando participamos de una manera indigna es como si nosotros mismos estuviésemos crucificando al Señor Jesucristo. Por eso cuando se conoce el verdadero significado de este sacramento, las personas tendrán la responsabilidad de examinar sus propias vidas. El apóstol Pablo no manda es que un cristiano debe examinar al otro. En vez de eso, lo que manda el apóstol Pablo es al autoexamen individual, que cada quien se examine individualmente. Primera de Corintios 15 nos dice: examinaos si estáis en la fe. Por eso cada vez que tomemos la cena, tomémonos un tiempo para examinar nuestras vidas. Ojalá el día anterior nosotros nos examinemos si verdaderamente podemos tomar la cena del Señor. Solo Dios conoce nuestros corazones y cada uno de nosotros sabemos si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios o no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Es como cuando nosotros vamos al médico y el médico nos hace un chequeo general. Así nosotros también debemos de mirar también todas las áreas de nuestras vidas antes de nosotros tomar este sacramento y no ser culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de examinarnos y mirar nuestras vidas que demuestren que verdaderamente nosotros estamos perseverando como cristianos y que somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso debemos de examinarnos antes de tomar la cena. Pero también, esto también se podría presentar algún problema con esto, porque si todos tomamos la cena como hermanos, de pronto algún hermano no toma la cena, nosotros debemos de tener cuidado y no llegar a juzgar a este hermano precipitadamente o señalarlo o murmurar acerca de un hermano que digamos llegamos a tomar la cena y este hermano no toma la cena. Recordemos que hemos de hacer un juicio con misericordia, y este hermano que por X o Y motivo no toma la cena, lo que nosotros debemos de hacer es restaurar a este hermano para que vuelva otra vez a la comunión con los hermanos. No debemos nosotros de juzgar ni estar hablando de este hermano. Más bien lo que nosotros debemos de hacer es orar por este hermano. Y este hermano lo que debe hacer, digamos, si no quiere tomar la cena por X o Y motivo, debe acercarse a los pastores y decirle: hermano, mire, tengo este problema, tengo este pecado o tal pecado y no me considero digno de tomar la cena. En algunas ocasiones van a haber ciertas circunstancias que no ameritan
para que este hermano verdaderamente no tome la cena. Por eso nosotros debemos de hacer es juicio con misericordia hacia los hermanos y no juzgar al hermano o murmurar al hermano o estar mirando al hermano porque no ha tomado la cena. Vamos a dejar acá, vamos a concluir.